Hola. Eh, Perdón, estoy un poco nerviosa. Es la primera vez que voy a compartir un testimonio y reflexiones que hice a partir de ese testimonio. Bueno, algunos saben, yo hace unos meses comencé a ir a la iglesia, a comprometerme, a caminar con Dios, a conocer a Jesús, a leer su palabra, a pasar tiempo con Él. Y bueno, yo espero que este video le sirva a alguien que no sé, que esté comenzando a caminar con Dios, que esté comenzando a pasar tiempo con Él y que quiera conocer a Jesús. Y bueno, el objetivo también es que se pueda enamorar más de Jesús. Y bueno, no sé quién va a ver este video, no sé si lo van a ver solamente personas conocidas o desconocidas, pero yo por las dudas explico. Yo emprendo, tengo emprendimiento de ensaladas con mi familia, también doy clases de canto, de piano, y también emprendo vendiendo alfajores en parques con mi hermana, con uno de mis hermanos. Bueno, algo que quiero mencionar es que en estos emprendimientos, bueno, me está yendo bastante bien, pero en el tema de la venta de alfajores con mi hermano, eh, últimamente estuvo como que al principio vendíamos bien, vendíamos toda la mercadería que llevábamos, eh, vendemos alfajores grandes, así individuales, y también bandejas de alfajores chiquitos. Y últimamente no estuvimos vendiendo todo lo que llevábamos, volvíamos con bastante mercadería. Y bueno, eso como que me fue preocupando un poquito. Y bueno, algo que había pensado yo es, bueno, entonces capaz me tengo que aferrar, no sé, a la palabra de Dios, tengo que comenzar a orar antes de ir. Eh, Nosotros con mi hermano ya pegamos versículos atrás de los alfajores o de las bandejas para que a la gente le pueda llegar un poco de palabra. Pero algo que creo que nos faltaba era orar antes de ir o antes de comenzar a vender. Y bueno, yo estuve haciendo eso en el trayecto de ir a los parques, en las últimas 2 veces que fuimos, y bueno, me sorprendió bastante porque es como que uno dice, capaz yo le hablo a Dios y en realidad no me está escuchando, pero Dios está más cerca de lo que pensamos, y eso también muchas veces trae paz. Y cuando nos invade el miedo hay que, no sé, hay que buscarlo, hay que aferrarse a su palabra. Y un versículo que a mí me sirvió bastante antes de orar en estas últimas veces, eh, es un versículo de Job, en el capítulo 22, versículo 28, que dice: prosperarás en todo lo que decidas hacer y la luz brillará delante de ti en el camino, en versión NTV. Bueno, yo este versículo yo lo había leído antes, era uno de los versículos que pegaba en los alfajores, y bueno, me quedó bastante, pero nunca lo usé como para declarar en el nombre de Jesús una venta exitosa y que la palabra le llegue a las personas que les tenga que llegar. Nunca, nunca había pensado en, bueno, voy a declarar esto. Siempre decía, bueno, Señor, usted sabe cuánto vamos a vender, usted sabe cuánto necesitamos, y lo dejaba así. Pero hasta las últimas 2 veces no había declarado una venta exitosa así, tipo, con la fe firme de que íbamos a vender todo. Y, y bueno, la última vez fue la semana pasada que salimos a vender con mi hermano.
Eh, Salimos en un horario medio tarde al que teníamos que haber salido. Y bueno, digamos que ese ya era una contra, porque si uno sale a vender a un parque tiene que ir un poco más temprano, porque si no uno va tarde y ya todos tienen para merendar, ya todos están comiendo. Y bueno, nosotros cuando salimos nos encontramos con algunas contras que me hicieron, digamos, como que me tumbaron un poquito la fe. Eh, Nosotros llegamos y claro, yo no sabía, no me acordaba que ese día era feriado. Entonces sí, había un montón de gente, a pesar de que estaba nublado, había un montón de gente, eh, pero habían muchos puestos de comida, había una feria en la que obviamente iban a haber más puestos de comida y también habían mucha gente vendiendo churro, gentes como mi hermano y yo vendiendo cosas así aparte, que estaban caminando. Y ahí dije, como que dije, venderemos. Y eso que yo ya había orado. Había orado, había declarado y yo estaba con la fe intacta hasta ver todo eso. Vi todo eso, vi también que la gente ya había comprado comida, había mucha gente que estaba sentada en el mantel con ya comida o ya habían comido. Y, y bueno, con mi hermano decidimos igualmente preguntarles. Estuvimos preguntando. Todos nos decían que no, gracias, ya comimos. Y bueno, habían algunas personas a las que no les podíamos preguntar porque ya otros les estaban preguntando. Entonces, como que se nos acababan, digamos, las opciones. Y en un momento a mí se me ocurre, le pregunto a mi hermano, che, ¿sería buena idea o da para preguntarles a los feriantes obviamente que no venden comida? Y me dijo, y pregúntales. Y yo me dijo, pregúntales, yo la pensé y me dio miedo. Y dije, no, mejor no. Y mi hermano me dijo, ¿y pero por qué? Yo le dije, y me da vergüenza preguntarles a gente que está vendiendo y también interrumpirles mientras están trabajando. Y me dijo, y no perdés nada con intentar. Y le dije, no, mejor no. Y bueno, seguimos con la gente que estaba en el pasto, con el mantel. Pero igualmente todos nos decían que no. Y en un momento un feriante nos llama y nos pregunta qué estábamos vendiendo, nos compra un alfajor a todo esto. Yo les voy a contar esto. Nosotros habíamos llevado 8 alfajores grandes y 4 bandejas de alfajores. Este señor nos termina comprando un alfajor grande. Ahí ya teníamos 7 alfajores grandes y 4 bandejas. Y este feriante nos dice, antes de que nos vayamos, nos dice, chicos, pregúntenles también a los feriantes, ofrézcanles. Y ahí yo dije, ah, ¿será Dios? Ah, Dios me habrá escuchado y me habrá dicho, animate. Y dije, bueno, dale. O sea, a una idea, Dios mío, a una idea mía no me hago caso. Ahora, si me lo dice, si yo creo que me lo dice Dios, le hago caso. O sea, es como que, bueno, dale. Y empiezo a ofrecerles a los feriantes, nos decían que no, pero justamente por ofrecerles a los feriantes, le estábamos hablando a una señora que estaba vendiendo y bueno, nos dice que no, nos damos la vuelta y había un señor muy simpático eh, que nos estaba relojeando las bandejas con los alfajores. Y bueno, como nos estaba mirando, estaba viendo que estábamos ofreciéndoles a los feriantes, yo le sonrío y le digo, hola. Y él se ríe y nos pregunta qué estábamos vendiendo y cuánto salía. Y
Y bueno, nos saca un poquito de charla y nos termina comprando una bandeja. Entonces ahí ya teníamos 3 bandejas, 7 alfajores grandes. Y, y bueno, después de ese señor nosotros seguimos caminando con mi hermano, tratando de ofrecer también a la gente que iba pasando caminando. Y en un señor con su hijo nos ve con las bandejas y nos quiere comprar. El tema es que el señor me quiso pagar con un billete de 10.000 pesos. Yo hasta ese momento tenía cambio de 4.000 pesos y el cambio más chico que tenía era 500 pesos. O sea, tenía 4.500 pesos nomás. Y le dije, ay, disculpa, no tengo cambio. Y él me decía todo el tiempo, me repitió muchas veces, que no tenía un billete más chico. Y yo le ofrecí si podía abonar con transferencia. Y me dijo, no, disculpa. Y bueno, perdimos esa venta por no tener cambio. Entonces ahí yo dije, bueno, ahí se encendieron mis alarmas y me preocupé. Y bueno, seguimos caminando un poco más. Después una chica muy simpática nos compró 2 bandejas más. En ese momento ya nos quedaba una bandeja de alfajores y 7 alfajores grandes. Pero bueno, igualmente ya con eso, ya con mi hermano dijimos, bueno, va. Como que nos animamos. Yo me animé porque él me decía todo el tiempo, confía. Después seguimos caminando y habían 3 señoras sentadas en un lugar y yo fui y les ofrecí los alfajores y había una chica, una de las chicas que estaba viendo la última bandeja que nos quedaba, pero estaba dudando si comprar o no. Y justo en ese momento el señor que nos compró la primera bandeja, que nos había relojeado, que le estábamos ofreciendo a los feriantes, pasa detrás de nosotros, vio que nosotros les estábamos ofreciendo a unas señoras y les grita, son riquísimos, nosotros ya les compré. Y se va. Y nosotros nos quedamos riendo. Y la señora nos terminó comprando porque ese señor gritó eso. Nos terminó comprando la última bandeja. Así que en ese momento ya vendimos todas las bandejas, nos quedaban los 7 alfajores grandes. Entonces dijimos, bueno, dale, va, se puede. ¿Ah? Bueno, acá es donde yo dije, bueno, creo que Dios sí nos está viendo, nos escuchó mi oración, está viendo que nos estamos tratando de esforzar para ganar plata limpia, plata, no sé, esforzándonos y también compartiendo su palabra con versículos. Y yo creo que acá es donde se podría prestar un poquito más de atención, porque acá fue donde me impacté un poco, un poco bastante. Bueno, nosotros con mi hermano seguimos caminando, ofreciéndole a más personas. Y en esa otro feriante nos mira que estábamos vendiendo los alfajores grandes. Y bueno, acá los alfajores grandes salían 2.500. Yo tenía cambio de 500 por las dudas, pero tenía para un solo cambio. Eso, o sea, no pensé yo tampoco. Yo salí apurada y no pensé tanto en el cambio, me re olvidé. Y es criticable, así que. Bueno, ese señor me pagó con 3.000 pesos. Yo le di el único cambio de 500 que tenía. Y bueno, yo contenta, digamos, le di el cambio. Y después, mientras estábamos caminando, le digo a mi hermano, Mati, ahora sí que no tenemos cambio. Y a mí ya en ese punto me daba miedo perder otra venta por no tener cambio, porque ya había perdido una venta antes por no tener cambio. Y bueno, le digo a mi hermano que me preocupaba eso. Y ahí en ese momento, mientras caminábamos, comencé a orar, Señor, por favor,
que la próxima venta sea por que me abonen por transferencia o que me compren 2 alfajores para no tener que dar cambio, por favor, te lo pido, Señor. Y bueno, no, comencé a orar y después dije, bueno, se lo dejo en sus manos y seguimos caminando. Y chicos, la siguiente venta le ofrecimos a 2 chicos, a una pareja, y el chico nos mira y nos dice, bueno, dame un alfajor. Y ese chico nos dio todo cambio de 500. O sea, tenía billetes de 1000, pero nos dio todo cambio de 500. No es que pagó por transferencia los 2500, ni que, ni que me compró 2 alfajores para para no tener que yo darle cambio, sino que me dio todo cambio de 500. Y, y bueno, le vendimos el alfajor y ahí yo dije, lo llamé a mi hermano y le dije, Mati, me dio todo cambio de 500, o sea, ahora tenemos cambio. Y ahí Matías me dijo, eso fue de Dios. Y la verdad que sí. Y encima nosotros seguimos caminando y escuchamos que nos llamaban, nos damos la vuelta y era el mismo chico que nos había comprado y nos dio todo el cambio de 500 y nos pidió otro alfajor más. Y cuando me pagó 2500, pero con 2 billetes de 1000. O sea, tenía billetes de 1000. Me podía haber pagado antes con billetes de 1000, pero me dio todo cambio de 500 y encima me dio otros 500 más. O sea, y ahí es donde yo después cuando ya pasó todo, me puse a pensar en que, claro, yo le pedí una cosa a Dios y Él me dio lo que yo en realidad necesitaba, que era cambio. Y bueno, yo creo que acá, en su palabra, en Mateo, se puede reflexionar en Mateo capítulo 6, versículos 7 y 8, que dicen, y al orar no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No sean como ellos, porque su Padre sabe qué cosas necesitan ustedes antes de que se las pidan. O sea, Él ya sabía que nosotros en realidad necesitábamos cambios, necesitábamos billetes de 500. Y yo le había pedido que nos abonen los demás por transferencia o que me compren 2 alfajores para no tener que yo darles cambio. Y Dios me dio cambio. Me dio el cambio que yo necesitaba. Y encima hizo que ese chico me compre otro alfajor. O sea, me hizo 2 en 1. No. Y ahí dije, no, qué impresionante. Ahí dije, claro, Él está en todo, Él nos ayuda en todo. Y bueno, esa es una de las cositas que me enamoran de Él. Porque Él sabe lo que necesitamos, a pesar de que nosotros pidamos otra cosa. Y bueno, nosotros seguimos vendiendo, vendimos algunos más, hasta que dijimos, bueno, vamos a volver a casa. Y acá es donde yo también me pongo a reflexionar. Yo había ido con la fe intacta por Él, pero cuando vi la situación, cuando vi el contexto, el panorama, se disminuyó la fe. Y, o sea, nosotros habíamos ido con 8 alfajores grandes y 4 bandejas. Y terminamos volviendo sin una bandeja y con 3 alfajores grandes. Y todo, chicos, lo vendimos en 1 hora. Todo en 1 hora. La penúltima vez que habíamos ido, habíamos vendido todo, aferrándome a este versículo de Job que les había dicho, pero caminamos como 3 horas. Y ese día que fuimos con mi hermano, aún habiendo mucha, digamos, competencia, digamos, vendimos todo,
sea, no todos, nos quedamos con 3 alfajores, pero vendimos bastante bien para las posibilidades que habían, como para que nosotros vendamos bastante, o sea, y encima en una hora. Y yo también me pongo a pensar, había mucha gente que ya tenía alfajores de maicena, y uno de los alfajores que nosotros vendemos, bueno, es de chocolate y de maicena. Y, o sea, ya habían pasado gentes que vendían alfajores. Y bueno, no, ahí yo también me pongo a pensar, mientras estábamos volviendo a la parada para tomar el colectivo e irnos a nuestra casa, yo decía, esto me hace acordar a la historia de Pedro y Jesús, que acá lo tengo, que está en Mateo 14, del 22, espérenme, del 22 al 31. Esta es versión Reina Valera actualizada, que dice, Jesús camina sobre el mar, que dice, entonces Jesús mandó a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla del lago, mientras él despedía a la multitud. Despedida la gente, subió al monte a solas a orar. Al anochecer estaba allí solo. La barca, ya en medio del mar, azotada por las ondas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche, a la madrugada, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Al verlo andar sobre el mar, los discípulos se turbaron y asustaron, gritando, ¡Fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo, ánimo, soy yo, no teman. Entonces respondió Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Y Pedro descendió de la barca y anduvo sobre el agua en dirección a Jesús. Pero cuando Pedro vio el viento fuerte, tuvo miedo y empezó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y bueno, esa última frase, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es la frase que yo pensé cuando ya nos estábamos volviendo a mi casa. Mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? Si estás con Dios, si sos hija de Dios, si estás cumpliendo su palabra, si estás intentando estar cerca de Él, si le estás hablando, si estás declarando en el nombre de Jesús que tus ventas van a ser exitosas, ¿por qué dudaste? O sea, acá yo también me pongo a pensar hasta dónde llega nuestra fe. Porque nosotros decimos, yo dije, tengo mi fe firme. Y vi todo eso y me hundí, me estaba por hundir. Como Pedro, que tuvo fe, al verlo a Jesús, le dijo, ven, camina conmigo en el agua, vení hacia mí, vos podés. Y él estaba caminando siempre que lo veía a Jesús. Ahora, dejó de verlo, empezó a ver el viento, empezó a ver el mar que se movía, tuvo miedo y empezó a hundirse. Y ahí yo me pienso, yo estaba caminando con fe en que íbamos a vender todo, hasta que lo dejé de ver a Jesús y empecé a ver el contexto, el panorama, a ver a la gente que ya estaba comiendo, mucha gente vendiendo comida. Y yo me estaba hundiendo, yo me comencé a hundir. Es más, yo le dije a mi hermano, me estoy arrepintiendo de haber venido hoy. ¿Por qué? Si estás con Dios, ¿por qué te estabas arrepintiendo de haber intentado algo? Incluso también de haber declarado que ibas a tener una venta exitosa. Incluso también recordando el versículo de Job, que dice justamente, prosperarás en todo lo que decidas hacer. ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Acá es donde creo que a todos nos pasa, incluso a la gente que cree que tiene un camino con Dios, que en algún momento la fe necesita como un refuerzo, ¿entienden? Como que nuestra fe, muchas veces sin que nos demos cuenta, depende del contexto y no
de quien nos creó. No depende de que nosotros tenemos la certeza de que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, siempre sabe lo que necesitamos. Depende muchas veces del contexto, de lo que nosotros vemos, de lo que nuestros ojos humanos pueden ver. Y Dios no es humano. Dios puede hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Dios sí nos da autoridad para, no sé, para sacar al enemigo, no sé, de tu casa, para sacar al enemigo de una persona, para declarar prosperidad, para bendecir a personas, pero nosotros no podemos hacer lo que Él puede hacer. Y ahí es donde muchas veces nos olvidamos que si nosotros seguimos su palabra, si intentamos ser justos, muchas veces no somos 100% justos, hay que admitirlo, no estamos libres de pecados, todos pecamos, nadie es santo y nadie está libre justamente del miedo, de que en algún momento nos falte fe. Y yo creo que por ahí Dios nos dice o nos pone situaciones para reforzar nuestra fe, porque la necesitamos aunque nosotros no nos demos cuenta. Y bueno, esta fue una de las situaciones en las que yo digo, tenés razón, Dios, tenés razón. Y ahí yo me di cuenta, mi fe sigue dependiendo del contexto que mis ojos ven. Y ahí dije, claro, entonces yo también tendría que ver más a Jesús, más a Dios. Y también recordar más su palabra, capaz releer más su palabra. Y también esto me hace acordar a otro versículo, a otros versículos de Mateo. Hay mucho de Mateo acá, pero es porque, no sé, los evangelios te conectan mucho con Jesús, te hacen conocerlo mucho, y porque Él pone en palabras todo, y bueno, te da muchos ejemplos. Y bueno, a mí me encanta Mateo, se nota. Y bueno, los versículos que pensé acá eran Mateo capítulo 6, versículos 31 al 33, que dicen: así no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. O sea, Él ya lo dice, ya está. Él dice todo literalmente. Y bueno, no, o sea, ese fue mi testimonio, es un tema que quería hablar. No sé si a alguien le llegará, le servirá. Bueno, también quería contar otra cosa, pero capaz que en otro video. Bueno, primero por último, quiero terminar el video porque ya vi que iba a durar bastante. No pensé que iba a durar tanto. Nada, que el mensaje yo creo que sería que confiemos en Él, que pongamos todo en sus manos, que nos entreguemos a Él, porque de verdad que te cambia un montón. Y pídanle que les dé sabiduría también, que les dé amor, que les dé gozo, que aunque cueste, que les dé paciencia. Y sírvanle. O sea, esto capaz es la palabra servicio para algunas personas me parece que es algo, digamos, polémico, ponele. Porque yo no es que nací
sirviéndole a Dios. No es que nací yendo de chiquita a la iglesia 100% comprometida. Entonces sé, digamos, qué clase de pensamientos tendría una persona que capaz recién está comenzando a creer o que no cree. Y bueno, el tema del servicio a Dios, de entregarnos a Él, de comprometernos a leer su palabra, a pasar tiempo con Él, a evangelizar. Yo sé que es algo un poco polémico, porque a muchas personas capaz no les gustan o lo sienten como incómodo o invasivo. Y bueno, yo también pienso en este momento que el servicio, el servirle a Dios, el decirle, acá estoy, heme aquí, estoy para vos, decime qué hacer y yo lo hago. Eso sería como una manera de agradecerle por todo lo que hace por nosotros. Porque el ser humano por ahí tiene tanto ego, tanto orgullo entre nosotros mismos y también con Dios, que muchas veces creemos que Dios está para nosotros, que Dios nos tiene que dar todas las bendiciones, que Dios nos tiene que dar mucha prosperidad, mucha plata, un trabajo que nos permita comprarnos un montón de cosas, tener una casa toda llena de lujos, ropa cara, que podamos ir no sé, al cine todos los fines de semana. Mucho lujo, mucha vida fácil, digamos. Como que nosotros queremos que Él nos facilite todo, pero muchas veces no pensamos en Él. Nuestro ego, nuestro orgullo no nos permite aceptar que no se trata de nosotros, sino que se trata de Él. Se trata de servirle a Él. Y esta es una frase que me dijeron al principio cuando comencé a ir a la iglesia, hace unos años, que yo no estaba 100% entregada, no estaba entregada directamente, no estaba comprometida tampoco. Me dijeron, la obediencia trae bendición. Y esta es otra palabra también, creo que polémica, obediencia. Obediencia al saber lo que dice su palabra y seguir lo que dice su palabra, al escuchar al Espíritu Santo que te dice que hagas una cosa y hacerla. Esas también son cosas de servicio, son cosas que te acercan más a Él, que te sensibilizan más y lo podés escuchar más. Yo antes no podía escucharlo, ¿no? Y les preguntaba a mis amigas cómo saben, cómo diferencian la voz, cómo diferencian si sus pensamientos son de Él o de ellas mismas. Y es pasando tiempo con Él. Es como cualquier relación, es una relación que yo tengo y que muchas personas tienen con Dios. Es como una relación entre nosotros, entre humanos. Mientras más tiempo pases con esa persona, más vas a conocerla, más vas a reconocer su voz, más vas a reconocer sus pensamientos, cómo actuaría. Y es eso, es pasar tiempo. ¿Cómo pasas tiempo con Él? Hablándole, orándole, haciendo devocionales, reflexionando sobre su palabra, leyendo la Biblia, que eso es muy importante, porque en la Biblia conoces literalmente sus pensamientos y su corazón. Y si uno le pide a Dios un corazón alineado a Él, un corazón que se parezca un poco más a Él, tiene que saber primero cómo es su corazón para poder seguirlo o intentar seguirlo, porque por ahí cuesta bastante. Pero bueno, no eso, o sea, leyendo la Biblia, también adorando, escuchando adoraciones. Todas esas cosas te acercan mucho a Él y sin que te des cuenta te van cambiando de a poco.
te van cambiando muy a poco. Yo, por ejemplo, este video no lo estaría grabando. Mi yo de antes no lo estaría grabando porque yo soy muy vergonzosa. Yo me trabo un montón. También al evangelizar me trabo. Pero gracias al Espíritu Santo a veces, últimamente me estoy animando a evangelizar y no me trabo, gracias a Dios. Pero bueno, no eso, o sea, te va cambiando de una manera, no solamente en tu interior, sino también en tus comportamientos con las demás personas. Capaz dejas de hacer ciertas cosas porque ya decís, no me llama la atención o para qué me servirá esto. Te va cambiando y no digo que te cambia la iglesia, te cambia a Dios. Pasando tiempo con Él te cambia un montón. Y o sea, yo en este momento puedo decir, estoy enamorada de Jesús, estoy enamorada de Dios por lo que hizo en mí, por cómo me cambió, por cómo me sana, porque también está sanando cosas que Él no hizo. Está reparando relaciones que yo le pedí que por favor me ayude a ¿cómo se dice? Que me ayude a mejorar. Por ejemplo, yo cuando comencé a ir a la iglesia, yo empecé a tener una mala relación con mi hermana por distintas opiniones y yo me ponía mal, sinceramente. A veces, al principio me aguantaba todo, después comencé a responder que eso en realidad está mal, o sea, eso ya es tema de orgullo, de ego. Pero bueno, comencé a orar por ella, empecé a servirle, a honrarla, a hacer cosas por ella, a intentar tratarla bien a pesar de que tenía un poquito de rencor. Pero lo que más hice también fue orar por ella. Y hoy en día, de un día para el otro, Dios le cambió, o sea, le ablandó y cambió nuestra relación. Y hoy en día nos llevamos bien, nos llevamos bastante bien. Y a mí me nace honrarla, me nace estar para ella, me nace servirle, que el servicio es una manera de amar. Y es una manera de amar, una manera de agradecer. Y al servirla a ella también la estoy sirviendo a Dios. Y también la estoy honrando a Dios, porque estoy siguiendo su palabra, que dice, ama al prójimo por sobre todas las cosas. Ama al prójimo como a ti mismo, eso. Y bueno, nada de eso, o sea, el servicio también te cambia un montón. El servicio es ayudar al otro en lo que necesite, ayudar al prójimo, ayudar a tus papás, tus hermanos, a todos. Todos son el prójimo. El servicio te cambia mucho y también en el servicio entendés muchas cosas. No digo que yo sea la más sabia, todo eso. Nada más que por ahí el servicio te hace entender cosas que antes decías, ¿por qué hago esto? ¿Para qué voy a hacer esto si ella me hizo esto? Porque cambias el odio por amor y el amor te acerca a Dios y te hace estar en paz, te hace estar más liviana. Bueno, corto el video acá porque voy a seguir hablando, si no. Si llegaron acá, gracias por escuchar todo. Espero que les haya servido. Y si conocen a alguien más que le pueda servir, compártanlo, no tengo problema. Y bueno, que Dios los bendiga.